Vamos al capítulo 4, guía del Evangelio de Mateo, pregunta... La número 1, empezamos con la número 1. ¿En qué momento del ayuno nuestro Señor fue tentado y por qué en ese preciso momento? Dale. Fue tentado después de los 40 días de ayuno y precisamente de último o al terminar, porque es cuando su físico estaba más vulnerable. Era más propenso como humano a poder caer a cualquier tentación. Y al decir como humano, estamos recordando que nuestro Señor Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en su naturaleza humana, obviamente, este era el momento de mayor vulnerabilidad. Así que esto nos lleva a saber que Scrutopo es todo un estratega. Y que él astutamente va a intentar golpear en las áreas más débiles o en el momento de mayor vulnerabilidad. Si lo hizo así con nuestro Salvador, ¿cómo no va a hacerlo con nosotros? Que de hecho eso nos lleva a la pregunta 2. Espérame, antes de eso. Sí, aplicarlo a la vida diaria. Sí, tenés razón. Bueno, ya aplicándolo. Yo tomé el tiempo, o sigo tomando el tiempo de cuarentena voluntaria por pandemia como una especie de ayuno. Una especie de tomar o retomar hábitos espirituales que no tenía antes, de regresar a una vida de oración, de buscar más la espiritualidad que cualquier otra cosa. Entonces se puede decir que muchos de nosotros estuvimos en un ayuno forzado, en algún tipo de ayuno, porque no frecuentamos los lugares que solíamos frecuentar, no teníamos las distracciones que solíamos tener, puede ser que aparecieron nuevas, pero estuvimos en algún tipo de ayuno. Y quizás algunos nos acercamos tanto a Dios, o quizás luchamos por acercarnos, que puede ser que el enemigo no intentó tanto hacernos caer. Pero ahora que salgamos y tengamos la libertad que solíamos tener, que intentemos por nuestras fuerzas otra vez hacer las cosas, ahí puede ser que el enemigo regrese a atacar y lo haga con más fuerzas que nunca, trayendo aún más desesperación de la que teníamos durante la cuarentena que el gobierno había propuesto, o trayendo más problemas que los que tuvimos antes. No lo voy a dejar como una posibilidad, lo voy a recalcar como una certeza. Es que podemos estar seguros que cuando retomemos nuestra no vida normal, porque probablemente pasarán meses o quizás nunca regresemos a una normalidad como antes la vivimos, pero cuando empecemos a relajarnos, que muchos ya están relajándose un poco, será el momento en donde seguramente Satanás va a golpear y nos va a provocar con tentaciones que si no abrimos nuestros oídos a esta advertencia, vamos a caer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en este momento? ¿Por qué es al final que somos más vulnerables? Es que, solo ponete como ejemplo, durante la pandemia había tanto miedo, o la cuarentena, o había tanta incertidumbre, que casi era una obligación espiritual buscar al Señor en oración a diario. Pero ahora, como se está mitigando un poco más el miedo y algunas otras cosas, ya no sentimos una necesidad más grande por orar. Bien en aplicarlo a la pandemia, pero en cualesquiera ejemplos, ¿dónde es que somos más vulnerables? Sí, al final de un periodo de prueba, de desafío. Sí, pero la pregunta, insisto, ¿por qué ahí? Porque estamos débiles. Más que eso. De hecho, no estás débil. No.
Bueno, físicamente. En el ejemplo que pusiste no lo estás. Físicamente. Pero los hábitos que has adquirido te permiten cierta estabilidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos vuelve vulnerables? Atentos, lo dice Chuck Swindoll en alguno de sus libros. Él dice que después de un periodo de un gran desafío, prueba o crisis que nos llevó al clímax de nuestra energía y de nuestra disposición espiritual, viene un abismo emocional, casi por consecuencia de haber llegado hasta aquí. O sea, es algo que no podemos detener. Y en ese momento que viene esa desaceleración, bajamos la guardia. Durante todo el tiempo en que estuvimos subiendo la cuesta, estábamos con nuestros puños arriba, cubriéndonos el rostro, porque sabíamos de sobra que nos iban a golpear. Así que como sabíamos que nos iban a golpear, nosotros no estábamos de brazos cruzados. Pero ahora que las cosas se van a relajar, no digo la pandemia, digo cualesquiera cosas, ¡pum! Ahí viene el golpe. No. Ahí viene la tentación. Y sí, no, pero ahí viene la comodidad espiritual en la que entramos. Es que eso es bajar la guardia. Que dejamos de buscarle tanto como le buscábamos antes. Eso es Por ejemplo, los que ya salieron a trabajar. Yo quisiera preguntarles, hoy, antes de salir de su casa, oraron y pasaron tiempo en la Biblia como lo pasaron haciendo durante estos 6 meses. Si responden no, pueden esperar la paliza. La dura tentación. No, la paliza, porque la tentación esa ya está pronosticada, ya está asegurada y profetizada, ya está augurada. Lo que no está augurado es perder. Pero al bajar la guardia, entonces puedo yo volverme profeta y decir, bueno, ahí viene la paliza. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en todo esto? En resumen, no bajar la guardia. No bajar la guardia. ¿Sabes cuál es otro buen ejemplo? Patmos. Mientras está en Patmos, como todo es incertidumbre, todo es a saber qué desafío, a saber qué nos van a decir mañana. Pasó eso. Algunos ni siquiera mantienen sus hábitos de salud, en lo que comen, en lo que duermen, en lo que leen, etcétera, etcétera. Y ahí viene la tentación y también la paliza. Pero bueno, basta con esos ejemplos. Vamos al que sigue. ¿De qué manera respondió el Señor a las tentaciones y qué lección nos da eso? Como todos saben la respuesta que nuestro Señor respondió con la palabra, yo quiero ir un paso más allá o antes y decir con qué tentó Satanás al Señor Jesús. ¿Con qué lo tentó? Con la palabra. ¡Wow! Este escrutopo era un gran estudiante de la Biblia. Sabía más Biblia que un montón de gente. Bendito Dios que nuestro Señor es el pan de vida. Él es la palabra misma. Y por eso respondió todas las tentaciones con la palabra. ¿Cuál es la lección? ¿De qué se estuvieron llenando en esta pandemia o en este tiempo? Es lo que van a sacar ahora que ustedes van a salir a trabajar. Entonces, cómo van a enfrentar la tentación es determinado por cuánto se prepararon durante el periodo necesario. Entonces, si yo quiero estar preparado para lo que venga, tengo que pasar tiempo en la palabra de Dios. Bueno, imagínense los que ni siquiera han memorizado ni intentado memorizar. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí hay algunos que no se lo pueden, seguro. Como simple ejemplo,
Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bueno, ese versículo nos está animando a tener paciencia y a hacer las cosas de forma prudente. ¿Cómo respondió el Señor a la tentación? Con la palabra. Hay que memorizarla, hay que estudiarla, hay que reflexionar en ella. Sí, fíjate que como un pequeño ejemplo, a mí me costaba ver de qué bueno puede suceder después de esto. Y hasta que estudiando Joel en Icon y enseñamos la semana pasada en Joel 2 sobre la restauración que Dios promete. A veces yo creo que nos da miedo pensar que Dios puede traer bienes terrenales porque no queremos caer en prosperidad. Pero la verdad es que Dios buscó restaurar la vida de todas las personas en la Biblia. Y yo sé que me van a decir algunos, bueno, pero mira a los discípulos cómo terminaron. ¿Quién dice que terminar como mártir no es restauración? ¡Ey! Los discípulos no... Bueno, pero te estás refiriendo a restauración material. No, no material, en esta vida. O sea, espiritual aquí en la tierra. Okay. O sea, los Pero discípulos... lo cierto es que hemos tenido ya restauración espiritual. Exacto. Porque este tiempo que sumamos para pasar más tiempo con el Señor, muchas de nuestras carencias espirituales empezaron a reavivarse. Entonces, ahora leyendo cuando Dios llamó a Pedro y Andrés, vi la restauración en ellos. Porque, ¿qué eran ellos antes de conocer a Jesús? Simples pescadores, malcriados, sin educación, quién sabe cuántos problemas en su casa, sin propósito. Y viene Jesús y ¿qué hace con ellos? Les restaura para hacerles pescadores de hombres. No les hizo millonarios, pero sus vidas sí las restauró. Entonces, Dios sí tiene promesas hermosas para nuestra vida, que no traen las cosas materiales que decíamos, es otra cosa, pero que va a traer restauración, va a hacerlo. ¿Cómo voy a saber eso si no estudio la palabra? ¿Cómo voy a contrarrestar los ataques del enemigo de decepción y tristeza si no estudio la palabra? Como la antigua ilustración, ¿cómo vamos a llegar al camino si no tenemos el mapa? Tan simple como eso. Bueno, como otro simple ejemplo, hablando del mapa, en aquel entonces decían el mapa, porque no se podía llegar a ninguna otra ciudad si no era con el mapa, pero ahora es a través de la Waze, o a través del Google Map, o a través, ¿qué más usan? A saber. Esas dos cosas sobre todo, por ejemplo en nuestra capital ahora, yo ya salí 3 veces pensando que salía en horas fuera de tráfico. Aún con la Waze, es una locura. Y yo iba pensando, sin la Waze ya no puedo manejar en esta ciudad, porque voy a tardar 2 horas lo que debería tardar 40 minutos. Aplica eso espiritualmente. Exactamente. Tratando de arreglar cosas en mi vida voy a tardar 20 años cuando podría tardarme 2 años o 2 meses. ¿Cuál sigue? 10. Las 3 cosas que nuestro Señor hacía en cada lugar que llegaba. Enseñar, predicar y sanar. Así que si vamos a poner en orden de prioridad las labores de un discípulo del Señor, es enseñar la palabra, predicarla y luego milagros. Haciendo eco de eso, la diferencia entre enseñar y predicar, que es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia? En griego, predicar significa proclamar o anunciar. Entonces decimos que predicar es proclamar y enseñar es impartir conocimiento o instruir a alguien. Es instrucción, impartir doctrina. La diferencia entre un predicador es que éste proclama, que contrasta con un maestro que éste enseña. Pienso yo que los predicadores aplican mucho más de lo que explican. Entonces se van a lo práctico, haga esto, haga lo otro, mientras el que enseña explica la Biblia, se mete en profundidad,
da contexto, etc. No creo que el que predica no profundice tal. Solo creo que, y no lo dicen los libros, así que quieren apedrearme, lástima por ustedes porque no estoy a su alcance. A través del sistema virtual puedo protegerme. Pero creo que regularmente el que enseña, predica. Debe de. Pero no todo el que predica, enseña. Ah. ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo se puede instruir o dar una doctrina sin proclamarla? Sí. Entonces la predicación creo que está implícita en la enseñanza. Quizás lo voy a arreglar un poco. El que enseña debe predicar. Sí. Ahora, el que predica no necesariamente va a enseñar, porque el que predica proclama, no instruye. No estoy ni remotamente tratando de establecer jerarquía, porque el Señor ha dado distintos dones. Claro, un evangelista, ¿qué necesita? Proclamar. Y si ustedes reparan en oradores bíblicos, yo creo que es, pero más que fácil, descubrir un predicador y un instructor, el que enseña y el que predica. Les diré algunos tips que pueden facilitarles. Mira, pero como ejercicio, predicadores en la Biblia. Estoy pensando en los discípulos, pero la Biblia dice que la gente... ¿Cómo van a ser ellos? Sí, si ellos discipulaban, ellos eran maestros. La gente quedó maravillada al escuchar las cosas que hablaban. Los profetas, probablemente los profetas. Ellos proclamaban, valga la redundancia, la profecía y listo. Ellos podrían... Sí, no podían hacer nada más que proclamarlo. Jonás, mira la chulada de maestro que fue Jonás. Sí. Entonces era un predicador. Sí, no podían hacer un buen nada. ejemplo. Ahora, si ustedes quisieran hoy día evidenciar la diferencia entre un predicador y un instructor, creo que algunas de las características son, entre otras, los predicadores son emotivos, los instructores son bastante pasivos, al punto de que quienes no aprecian la enseñanza dicen, ese me aburre. Porque el predicador difícilmente se mueve del púlpito, difícilmente hace cambios de tonalidades en su voz, difícilmente algún chascarrillo, sí de vez en cuando, pero no están en sus bosquejos. Recalco, yo no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, solo estoy diciendo que hay distintos dones y gloria a Dios por aquellos que son predicadores, porque confieso que yo extraño esos dones a veces. ¿Saben cuándo es que más extraño ese don? En los eventos grandes. En los eventos grandes. No hay por dónde ni siquiera sé cómo prepararme, porque pienso que la congregación espera algo especial, porque es un evento especial, y yo de dónde saco cosas especiales. Para mí lo cotidiano y la pasión es verso por verso, pero bueno, siguiente. Vamos. Apolos, que fue un predicador. No sabemos, la Biblia solo dice que era portentoso, creo que es la descripción que ocupa. ¿Alguien se acuerda? O poderoso en palabra. No, portentoso en palabra. No sé si portentoso o poderoso en palabra, pero no dice que era solo predicador.
Así es que no estaría con total certeza decir que era solo un predicador y no un maestro de la Biblia. Tenemos que pasar al libro de madurez. 5 minutos. Y empezamos con la pregunta 2, solo explicando brevemente que la teología calvinista es la que sostiene de que los salvos se van a mantener salvos. Bueno, no, sí así. Que no se pierde la salvación. Pero es que platicábamos con Talo que hablar sobre la filosofía calvinista, eso es para 1 hora de discusión. Entonces, basta con que aquí en la guía les ponemos los 5 puntos del calvinismo y que se trata de una corriente de interpretación bíblica. Y lo de calvinismo viene por su promotor o su pionero, que se llamaba Juan Calvino. Así es que deducirán que por ser un estudio, no un estudio, sino un devocional, no vamos a profundizar en algo que llevaría tiempo. Dale. La 3. ¿Cuál fue la lección final para Israel? Para que nunca más volviera a adorar ídolos. Increíble que tanta esclavitud finalmente los llevó a aprender, ¿no? Cautiverios. Nunca más Israel volvió a la idolatría. Sí, porque hoy... No, qué va. Con que les cuesta trabajo, bueno, no les cuesta, no aceptan a Jesús como Dios, menos van a aceptar ninguna otra necia, falsa divinidad. Si no aceptan a nuestro Señor y Salvador. Pero vaya que les llevó tanto dolor y cautiverio aprender. Quiera Dios que a nosotros no nos cueste tanto golpe aprender, sino que podamos aprender de las enseñanzas de los sabios, quienes quiera sean. ¿Qué sigue? 5. ¿Por qué los padres de Jacob mostraron poca nobleza de carácter? Dale. Veamos el padre de Jacob fue Isaac, un padre indisciplinado, dominado por su apetito, porque él decidió tener un favorito y decidió a quién darle la primogenitura, a pesar de que Dios ya le había dicho lo contrario. Dios ya le había dicho, es del menor, pero él, dominado por su apetito, dijo: yo voy a hacer lo que yo quiera, y decidió dársela al mayor. Rebeca amaba a Jacob, la mamá, con un amor indulgente y destructivo. Ella fue la que le llevó a engañar y a manipular la vida de su hermano para llevarse la primogenitura sin confiar en Dios. Mira, acabas de sugerir que los papás fueron los culpables de que estos dos se odiaran durante parte de su vida y que sus hijos se odien hasta el día de hoy a muerte. Sí. Bueno, sí, es así. Fue culpa de los padres, uno por ser indulgente y el otro por ser indisciplinado. Y la lección grave es para nosotros, los papás, en el cuidado que debemos de tener, en disciplinar y en amar a nuestros hijos, pero no de forma indulgente. Creo que puedo hablar de esto porque en tu caso nunca has mostrado favoritismo, pero creo. Si no estuviéramos aquí en el aire, les aseguro que los dos mayores, no, si la tercera está igual, que dirían que mi papá favoritismo jamás, no nos quiere. No. Que la tercera ya se sumó a los dos mayores. Pero ¿Y ustedes por qué se están riendo? Pero por mis amigos y por otros, sí puedo decir que el favoritismo destruye familias. Pero ¿sabes cuál ha sido mi ventaja, Talo? A los dos mayores, el ser de diferentes sexos me facilitaba el trabajo. Sí. Pero si hubiese sido dos varones, a lo mejor no era tan fácil. O dos chicas, quizás no hubiera sido tan fácil. Estoy diciendo esto no para aplaudir. Mauricio dice que quiere matarlo. Que quiero matarlo, le está poniendo Mauricio. No, pero lo que yo quería decir es que deben de tener cuidado. Porque si no están pendientes de cuánto están haciendo especialmente por uno, van a destruir la relación de ellos dos por quién sabe cuánto tiempo.
como en esta familia claramente sucedió. Exacto. La 6. La 6. 2 lecciones que los padres deberíamos aprender de los errores de los papás de Jacob. Bueno, lo dijimos ya. 9. Sí. Edad aproximada de Jacob cuando fue llamado, ¿y qué enseñanza nos deja esto? Yo no reparé nunca antes, Ni yo. después de 30 años de estudiar de la Biblia, perdónenme, nunca antes reparé en que Jacob fue llamado hasta los 70 años. Y si bien es cierto que antes duraban un poco más de años, en este caso Jacob, si mal no recuerdo, 120 y algo, ¿no? Sí, 140. Pero 70 años igual seguía siendo una edad adulta. Así es que me llama la atención y por eso quise recalcarlo, porque todos aquellos que superan los 60 o 70 años, no es tiempo para rendirse y para creer que sus vidas espiritualmente ya han caducado o productivamente ya han terminado. Quizás deberían pensarlo desde el otro lado de la moneda y se me dicen, ¿cuál, pastor? Hoy tiene tiempo de sobra para involucrarse en todo lo que nunca pudo. Usted no tiene que estar pensando en hijos, tal vez en uno que otro nieto, si está malcriando a los hijos. Pero de lo contrario, ya usted es un abuelito que tendría, abuelita, que tendría todo el tiempo para querer involucrarse y servir al Señor e invertir en el reino. Ya no tendría que estarse preocupando por pagar la cuota del carro, de la casa, y preocupado por negocios. Triste aquellos que a esa edad todavía tienen una angustia material, y no por la necesidad, sino por la obsesión, porque deberían estar invirtiendo en el reino, deberían estar pensando, wow, ¿en qué puedo proyectar mi visión estos 10, 15 años que me quedan? Quiero creer que los de 70 van a llegar a los 85, 90 años. Estoy diciendo esto porque yo quiero llegar hasta ahí. Y pienso ahora, cuando tenga 65, ¿qué quiero hacer? Si es que salgo de la pandemia, ¿qué quiero hacer? Creo que una de las cosas más difíciles de los cambios generacionales que nosotros sufrimos es aceptar las nuevas cosas que debemos de hacer y las que ya no debemos de seguir haciendo. Y lo digo como con un pequeño tono de broma, pero cuando mi papá y yo salimos a trabajar al jardín, constantemente le estoy diciendo, papá, ya es hora de tomar agua, vamos a descansar 10 minutos, anda, sentate. Y un día de esto se fue a trabajar sin mí. ¿Y qué sucedió ese día? Trabajé duro. Trabajaste duro. ¿Y qué sucedió? Salió enfermo. Y tuvo que irse a tomar pastillas y otro montón de cosas. Porque si bien es cierto, está en ustedes hacerlo, también hay cosas que deben de aceptar que deben de dejar de hacer. Porque miren la madurez que Dios fue desarrollando en Jacob. Jacob le dijo, ya es momento que dejes de ser un engañador, un manipulador, y es tiempo que te conviertas en Israel. Así que lo mandó a hacer las paces con su hermano, pero primero le cambió el nombre. Entonces yo pienso que Dios, mientras vamos creciendo en edad, también nos hace madurar un poco espiritualmente. Me falta tiempo por llegar a esa edad y perdonen a los que están en 60, en los 70 o más, en que yo me atreva a decirles en qué deben encauzar sus vidas. Pero aún estando en los 50, me pongo a pensar, wow, ya no queda mucho tiempo en esta vida, pronto voy a dar cuentas a mi Salvador. Entre más puedo hacer en este tiempo para mi Señor es lo mejor en que puedo invertir mi vida. Si tengo 60 o 70, creo que ese momento es todavía más cercano, y por eso con cariño les digo a los que están en esa edad, deben poner sus ojos en la vida eterna y con total humildad retomen lo que la palabra del Señor nos dice, que todo lo que hacemos en esta tierra para nuestro Señor es trascendente.
Y no solo eso, sino la herencia que dejamos a nuestros hijos. Al ellos ver el ejemplo de nosotros servirle con pasión, con amor. Y sé muy claro que muchos, aun cuando tengan 60 o 70 años, lamentablemente en la pobreza de nuestro país, no pueden renunciar a su vida productiva económica, pero a lo mejor sí desacelerarla un poco para dedicarle más tiempo a la obra. Y además de la obra, dedicarse un poco más de tiempo a sí mismos, dedicarle un poco más de tiempo a su familia y disfrutar un poco más de la vida mientras el Señor nos llama. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana en el culto a las 7, algún día cercano a las 7 de la noche. No, si eran a las 6:30. Sí, ¿verdad? Bueno, mañana 8 de la noche. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.